Este trimestre tenemos el privilegio de prestar oídos a Efesios. Efesios habla especialmente de tiempos como el nuestro, en los que el encanto del mundo y el paso del tiempo amenazan con entorpecer el discipulado cristiano. Acompáñanos al bosquejo de la lección de la escuela sabática junto al pastor Daniel Posé. Será emocionante y muy enriquecedor para nuestro crecimiento espiritual. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Seguimos con nuestro paseo por la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Vidas moldeadas por Cristo. De eso nos habla San Pablo en Efesios capítulo 4 a partir del versículo 17 hasta el versículo 32. Y efectivamente, cuando una persona ha conocido a Jesús, cuando una persona ha entregado su vida a Jesús, ya no es la misma. Se produce un cambio, un nuevo nacimiento. Hay un amanecer en la vida de aquel que ha entregado su vida a Jesús. Dice la palabra de Dios que nosotros pasamos de vivir en el pecado a tener una nueva vida cuando creemos en Cristo. Y aunque hemos andado de pecado en pecado antes de conocer a Cristo, ahora experimentamos un nuevo comienzo. Efesios 4, 17 al 19 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, fíjense qué interesante, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por lo cual, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a toda lascivia para cometer toda clase de impurezas. Este es el llamamiento: ya no andemos como los otros, como los gentiles, como aquellos que no conocían al Señor. Esto es muy importante lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. Yo requiero en el Señor, ya no andéis como los gentiles, lo que había en el pasado, ¿no? Sino, si hemos vivido ajenos a la vida de Dios, si no hemos tenido sensibilidad espiritual, ahora se nos invita a vivir cerca de Dios y a tener sensibilidad espiritual, a buscar las cosas de arriba donde está Cristo, a desarrollar nuestra vida espiritual. Es cierto que somos humanos y vamos a cometer errores muchas veces porque somos imperfectos, pero lo importante es que nos pongamos en las manos de Jesús para crecer, no vivir ajenos a la vida de Dios, no tener el corazón endurecido, como dice la última parte del versículo 18, sino vivir de tal manera que no vivamos cometiendo toda clase de impurezas, ¿no? Y fijaros, nos dice también que debemos tener un vestido nuevo, vestirnos de otra forma. Esto significa andar de otra manera. Dice a partir del versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Analicemos lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. No hemos aprendido a vivir en el mal de Cristo, hemos aprendido a vivir en el bien, hemos aprendido a vivir en santidad, hemos aprendido a vivir en obediencia. Por eso dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cristo nos enseña a ser sensibles espiritualmente. Cristo nos enseña a vivir cerca de Dios, no alejados de Dios. Cristo nos enseña a vivir con nuestras vidas controladas por el Espíritu Santo. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, se nos invita a despojarnos de lo que se llama aquí el viejo hombre que está viciado con sus prácticas. Mira, todos nosotros tenemos una naturaleza caída y debemos despojarnos de esa naturaleza. No es que la vamos a perder automáticamente a la naturaleza. Esa naturaleza caída nos va a acompañar a lo largo de la vida, pero hay que despojarse, hay que rendirnos al control del Espíritu Santo para que el mal no reine en nosotros, para que el mal no nos controle a nosotros en realidad. Por eso dice aquí la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabéis? Aquí empieza el cambio, en la mente. Renovaos en el espíritu de la mente. Si nosotros no tenemos nuestra mente centrada en Dios, si no tenemos nuestra mente puesta en las cosas de Dios, si no alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios y con conceptos espirituales, no puede haber una transformación, no puede haber una renovación interior en cada uno de nosotros. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente.
y a partir de ese momento, vestíos del nuevo hombre. ¿Qué es vestirse del nuevo hombre? Pues vestirse con las vestiduras de Cristo, creado en justicia y la santidad de la verdad. Cristo fue justo, Cristo anduvo en santidad, Cristo anduvo en la verdad. Ese nuevo hombre que se ha despojado del viejo hombre que está viciado con sus prácticas, ahora vive de manera semejante a Jesús, porque ha tomado a Jesús como su modelo, ha tomado a Jesús como su ejemplo y pretende ser dirigido por Cristo. Así que vivimos una nueva manera de vivir, y en esa nueva manera de vivir, fijaos, a partir del versículo 25 hasta el versículo 29, se nos dice que desechemos la mentira, se nos dice que hablemos verdad cada uno con el prójimo, se nos dice que si bien hay cosas que nos pueden molestar, el airearse no debe llevarnos a pecar y mantener el enojo. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se nos invita a no dar lugar al diablo, a no hurtar, sino a trabajar, ¿sí? A hacer lo bueno, a no usar palabras corrompidas que salgan de nuestra boca. O sea, toda una transformación en la forma en que nos relacionamos, en la forma que actuamos, en la forma que trabajamos, en la forma que hablamos, en la forma que somos. Hay un cambio. Y ese cambio tiene que ser visible. La gente tiene que ver que somos diferentes. No tenemos que hacer como Pedro, que para no ser acusados, para no ser condenados, para no pasar la mar, disimuló, haciéndose pasar por uno que no era discípulo de Jesús. No, tienen que ver que somos discípulos de Jesús, no personas raras, permíteme que te diga eso, no una persona rara, pero sí una persona que vive conforme a la verdad del Evangelio, a lo que dice el Evangelio de Cristo, siendo afable, siendo bueno, siendo educado, siendo cortés, siendo respetuoso, pero viviendo la santidad y la justicia que nos enseñó Jesucristo, bajo la acción del Espíritu Santo. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo está obrando permanentemente en nosotros, y si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, el Espíritu se contrista, se entristece, el Espíritu de Dios se entristece cuando nosotros no permitimos su obra en nuestra vida. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo que hemos recibido para el día de la redención. Y fijaros, también se nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y se nos invita nuevamente a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Os dais cuenta? Se nos invita a tener los atributos de Jesús, se nos invita a ser semejantes a Jesús para que la vida de Jesús se manifieste a través de nosotros y otros puedan ver lo que Cristo hace a través de su persona en cada uno de nosotros. Sí, estamos llamados a vivir una nueva vida, estamos llamados a ser nuevas criaturas. Creer en Cristo es el inicio del camino. Seguir creyendo nos permite continuar en el camino, pero en todo ese proceso debemos crecer, mirando a Cristo, asemejándonos a Él, despojándonos del viejo hombre, ese hombre viciado con sus prácticas, buscar una renovación interior, vivir un nuevo hombre vestido en justicia y santidad de la verdad, buscando la semejanza con el Señor Jesucristo. Alguno podrá decir, este no es un camino fácil. Pues sí, no es fácil para nosotros, pero en todo este proceso Cristo está con nosotros. En todo este proceso Cristo está a nuestro lado y Él quiere obrar por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos crecer en justicia, para que nosotros podamos crecer en santidad, para que nosotros realmente podamos tener una vida renovada, una vida transformada. Pablo fue un perseguidor, Pablo fue un enemigo del Evangelio, y sin embargo en un momento se encontró con Jesús y su vida fue transformada, su carácter fue transformado. Pablo era un hombre con mal genio, y sin embargo su carácter fue transformado. La propia experiencia de Pablo lo lleva también a escribir bajo la dirección del Espíritu Santo lo que él escribe, porque realmente el cambio es posible, nuestras vidas pueden ser transformadas. Podemos vivir una nueva vida, podemos vivir no bajo el viejo hombre, sino bajo el nuevo hombre, con el nuevo vestido de santidad, de justicia y del amor a la verdad en Cristo Jesús. Podemos vivir como nuevos hombres, tomando a Jesús como modelo, como ejemplo, dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros, no contristando al Espíritu, sino permitiéndole que el Espíritu Santo obre, y siendo semejantes a Jesús en carácter, amando, perdonando, sirviendo, siendo un reflejo de Jesús. En todo el proceso, Él es el que obra en nosotros. Para mí, esto es imposible.
pero nada es imposible para Dios. Y el que comenzó en mí y en ti la buena obra, la va a seguir perfeccionando hasta el día de su venida. Qué maravilloso es saber que con Cristo el triunfo, la victoria, el crecimiento, el desarrollo están asegurados. Aferrémonos, pues, queridos amigos, a Jesús para poder vivir una vida nueva en Cristo. Que el Señor te bendiga. Queridos amigos, ha sido un gusto compartir el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Esperamos encontrarnos la próxima semana y así aumentar y fortalecer nuestra fe. Dios les continúe bendiciendo.